Las matrioscas son esas muñecas de origen ruso de madera, de varios tamaños y que se guardan una dentro de la otra, como si fueran una sucesión infinita. El nombre matrioska le viene dado porque matriona, que significa campesina, era el nombre femenino más común y proveniente del latín mater, que significa madre, lo que adaptaron y se quedó con matrioska o matrioska. La leyenda sobre la historia de estas muñecas está vinculada al libro de Dmitri Inkiov. Érase una vez un viejo carpintero ruso llamado Sergei. El viejo Sergei fabricaba preciosos objetos de madera, silbatos, juguetes, instrumentos musicales. Para ello, todas las semanas salía a buscar una buena madera al bosque para poder realizar su trabajo. Aquella noche había nevado mucho, pero con los primeros rayos del sol, nuestro amigo salió esperando tener fortuna y encontrar un buen tronco con el cual poder trabajar la madera. Pero solo encontró viejos trozos de madera húmedos y pequeños, que con suerte solo podían servirle para calentarse al fuego. Cuando iba a retirarse, rendido por el cansancio, algo llamó su atención. Un bulto grande sobresalía sobre la nieve. Al agacharse, vio el más hermoso de los troncos que nunca había recogido de una maravillosa madera blanquecina. Tomó fuerzas y recogió el tronco, que transportó hasta su casa. Tomó aquel tronco como el mayor de los tesoros y pensó que debía valer para hacer algo muy especial. Pasó días y noches sin dormir, hasta que por fin se le ocurrió hacer una muñeca con la madera, y así lo hizo. Cuando terminó, estaba tan orgulloso de su trabajo que decidió no ponerla en venta. Se sentía muy solo y aquel pequeño objeto lo acompañaba en su soledad. «Te llamaré Matrioska», le dijo a la pequeña muñeca. Cada mañana, Sergei se levantaba y saludaba a su amiga. «Buenos días, Matrioska». Hasta que un día, la Matrioska contestó. «Buenos días, Sergei». Sergei se quedó muy impresionado y volvió a responder. «Buenos días, Matrioska». El viejo carpintero se sentía muy afortunado de tener a alguien con quien conversar en su soledad. Pero Matrioska solo hablaba cuando los dos estaban solos. Un día, Matrioska se levantó muy triste. Sergei, que lo había notado, le preguntó: «¿Qué te pasa, mi querida Matrioska?» «Que no es justo», le dijo. «¿Qué cosa?», le contestó el carpintero. «Cada mañana me levanto y veo a la osa con sus osesnos, a la gata con sus gatitos. Incluso tú me tienes a mí». «Yo querría tener una hijita», le contestó Matrioska. «Pero entonces», le dijo Sergei, «tendría que abrirte y sacar madera de ti, y eso sería doloroso. Ya sabes que en la vida las cosas importantes siempre suponen pequeños sacrificios», le contestó la bella Matrioska. Y así fue como el carpintero abrió a su pequeña muñeca y de ella extrajo madera de su interior, para crear una muñequita más pequeña, pero exactamente igual a ella, a la que llamó Trioska. Desde aquel día, todas las mañanas saludaba. «Buenos días, Matrioska». «Buenos días, Trioska». «Buenos días, Sergei», respondían al unísono. Muy pronto ocurrió que Trioska también sintió la necesidad de ser madre, así que el viejo Sergei volvió a repetir el proceso y de ella sacó otra muñeca exactamente igual a ella, pero más pequeña, a la que llamó Oska. Al cabo de un tiempo, también el instinto maternal se despertó en Oska, que rogó a Sergei que le hiciera madre. Al abrir a Oska se dio cuenta que solamente quedaba un mínimo trozo de madera. Solo una muñeca más podría realizarse. El viejo carpintero tuvo una gran idea. Fabricó un diminuto muñeco y antes de terminarlo, le pintó unos bigotes. Cuando lo hubo terminado, lo puso delante del espejo y le dijo: «Te llamaré K. Tú tienes bigotes, eres un hombre. Por tanto, no puedes tener un hijo o una hija dentro de ti». De esta manera, metió a K dentro de Oska, a Oska dentro de Trioska y a Trioska dentro de Matrioska. Las matrioscas empezaron a producirse en masa para venderse a Occidente. Actualmente son el típico souvenir que cualquier turista quiere traerse de recuerdo a su país después de haber visitado Rusia. Cada artesano hace sus propias muñecas, todas diferentes y convertidas en piezas de autor con mucho valor.
tienen tanta importancia y fama que en el año 2001 se abrió en Moscú, capital rusa, el Museo de las Matrioscas, en el que se cuenta la historia de las mismas.